práctico, ¿verdad? Entonces, ahora que vamos a hacer esa experiencia práctica, la vamos a iluminar desde la realidad franciscana, desde la espiritualidad franciscana. Como estamos así bastante familiares, lo vamos a hacer un poquito práctico también, ¿verdad? O sea, en vez de que me preguntéis a mí, yo os voy a ir preguntando también a vosotros. Entonces, vamos a intentar que sea así un poco activo este encuentro, porque pues todos vosotros conocéis también mucho también de la espiritualidad franciscana, y lo que yo voy a hacer esta tarde es cómo establecer un diálogo con un hombre que es Francisco de Asís, un hombre que es de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, y le vamos a preguntar, vamos a dialogar con él. ¿Qué nos podría decir nosotros después de lo que hemos escuchado estos días, el testimonio de aquel? ¿Qué nos diría Francisco a nosotros? Para ir tomando un poquitín de conciencia, vamos a poner una pequeña proyección y vamos a estar simplemente atentos a lo que va a aparecer ahí. Es de Luis Dalla. Vamos a ir escuchando. Realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra, reinaugurar la vida. Reinaugurar la vida. Reinaugurar la vida. Francisco de Asís, podemos decir que es el hombre de la vida. Todos si nos preguntaran ahora de primera, Francisco de Asís, algo vamos a decir. Lo conocemos todos, paz, bien, por la oración que hacemos, de hazme instrumento de tu paz,
Francisco de Asís. Todos tenemos algo. Pero no vamos a decir teoría, una palabra. Yo, por ejemplo, empiezo. Vida. Naturaleza. Hermano. Humildad. Alegría. Diálogo. Servicio. Pequeñez. Pobreza. Fraternidad. Bueno, pues ese va a ser nuestro punto de partida. La proyección que hemos puesto, ¿verdad? Reinaugurar la vida. Abrir las puertas. ¿Verdad? Francisco es el hombre también de puertas abiertas a la vida. Os voy a dejar para seguir un poquitín mejor todo el guión. Os voy a dejar un pequeño guión ahí para que me sigáis. Vamos pasando. Por favor, pasando un poquito. Entonces, tener en cuenta la proyección, porque es importante para lo que voy a ir diciendo, ¿verdad? Fundamentalmente ese era un mundo destrozado y un mundo que se iba humanizando, ¿verdad? Y una niña al final es la que pone la vida, la que llena la vida, ¿verdad? Que es la niña esperada. Porque ¿para dónde está la paz? No sabemos dónde. Qué difícil creer en el mundo de hoy, ¿no? Que el amor ¿dónde está? Pero viene esa niña pequeñita y nos dice, no os preocupéis, aquí estoy yo. Entonces, la niña es la que arma todo al final. Entonces, mira, ahí veis en la hoja 3 partes vamos a tocar. No lo voy a hacer así en forma de contenido pues muy largo, sino simplemente un poco como pincelar, ¿verdad? Que nos van a servir para después al final también nosotros, bueno, lo que Francisco nos ha dicho de la frontera, lo que Francisco nos ha dicho del mundo de los marginados hoy, al final, pues nosotros también vamos a poner nuestro aporte. Y vamos a hacer, pues eso, un encuentro que sea también interactivo. Vamos todos a participar. Entonces, al final, si queréis, sin duda están las preguntas. Pero, al final, lo que vamos a hacer es que todos también vamos a poner al contenido que hemos presentado, le vamos a ir poniendo también nuestra idea, lo que hemos podido sacar. Entonces, la introducción, ahí yo os pongo, en esta que hemos presentado, ¿qué luz aporta Francisco a las grandes cuestiones que nos planteamos en la mesa? ¿Francisco de Asís tiene algo que decirnos hoy? Pues yo me vuelvo hacia él, como digo, y le pregunto una cosa. Francisco, ¿dónde está el secreto de la fraternidad humana? Él, claro, nos va a responder desde la Edad Media, porque todo ser humano, pues responde desde su tiempo, desde el tiempo que nos toca vivir, la cultura en la que estamos, las cosas que nos influyen, las luces y las sombras que tenemos en el momento. Entonces Francisco nos va a responder desde la respuesta que él dio en su momento, que nosotros vamos a ver si esa respuesta que él da en su momento nos sirve para nosotros hoy. Hemos dicho de Francisco paz, pequeñez, fraternidad, amor. Y también decía al final hay pobreza, ¿verdad? Lo tenemos como el hermano pobre, pero no es lo más importante en Francisco. Francisco sabe que quiere ser por encima de todo hermano. Y él sabe que las cosas no separan a los hombres, a las personas, a los hombres y a las mujeres. Tú tienes y yo no tengo, hay una distancia.
yo muchas veces no tengo. ¿Qué luz aporta Francisco a los grandes planteamientos del presente que tenemos hoy en el presente? ¿Qué grandes cosas tenemos hoy? Muchas. Pero nosotros en estos días hemos acotado. La paz es un tema muy amplio, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con tantas cosas. En el mundo, con la economía, tiene que ver con tantas cosas. Pero en estos días hemos acotado personas refugiadas que no tienen refugio. Entonces nosotros le vamos a preguntar a él qué es lo que es. Y veréis que él tiene todo un proceso, todo un itinerario que conocemos todos muy bien, el hermano Francisco, ¿verdad? Él al principio no quería ser ese hermano universal, ni muchísimo menos. Él estaba en otra cosa. Él quería ser, pues, heraldo del gran rey. Él quería ser y estar por encima de todo, pues, ser un gran caballero, armarse caballero. Esa era la moda de aquel momento, ¿no? Entonces al principio no es el hermano que quería ser. Él tampoco le importaba, no quería ser como su padre. No quería estar vendiendo telas todo el tiempo. Tenía otras ambiciones, otras estrellas de vida. Quería venir, armarse caballero, haber traído muchos triunfos y en la plaza pública elegir a la chica más guapa y armar con ella toda una historia de amor, ¿verdad? Es lo que un poco los caballeros hacían. Entonces, Francisco, que tiene esa trayectoria y esa realidad, ¿no? Y que le toca pasar por todos estos momentos de la vida, llega un momento en que tiene que parar. Precisamente en una de estas campañas en las que está viviendo, pues una de estas batallas que tiene que vivir. ¿Me escucháis bien desde aquí? Sí. Sí. Si está un poquito más cerca de vosotros, pero necesito una mesa para apoyar mis cosas aquí. Sí, ¿por qué me acerco ahora aquí? Me siento como muy lejos ahí de vosotros. Aquí un poquito más. Para apoyar los papeles. Es que sigo un poco los papeles, porque si te quedas sin papeles, te enrollas de tal manera y no eres concreto, no vas a lo que tiene que ser, ¿sabes? Te vas enrollando una cosa y otra. Entonces los papeles nos ayudan, y también el reloj, a llevar un poquitín una dinámica adecuada en la exposición, ¿no? Entonces, como digo, la historia de Francisco pues le lleva a pasar por momentos de luces y también de sombras, y fundamentalmente quizás la enfermedad que tiene, el momento que tiene, la soledad que le toca padecer, la soledad que le toca vivir, le hace abrir sus ojos y le hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces él, después de pasar por distintos momentos, dice que el Señor lo condujo a la frontera. El Señor me llevó a la frontera. Podemos decir que Francisco es un hombre de frontera. ¿A qué frontera lo llevó? Mirad, él lo dice en su testamento muy bien. Dice: el Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, a comenzar a hacer penitencia. Y me parecía muy amargo ver los marginados de la época, los leprosos. Pero el Señor me llevó a la frontera en medio de ellos. Y aquello que me parecía amargo, me parecía repugnante, se me tornó en dulzura del cuerpo y del alma. Y este es el punto de partida en la historia de Francisco. Francisco, ¿qué ha descubierto? Ha descubierto una mirada misericordiosa de Dios sobre el ser humano. Y esta mirada lo ha transformado a él interiormente. Su mundo ahora se abre a esta gente que está en la frontera, a los que están desheredados. Los menesterosos son su mundo. Ha descubierto, como os decía, que las cosas nos separan. Y entonces yo quiero ser hermano de todos, pero de unos y de otros,
pobres y marginados. Por tanto, empieza un vasto movimiento fraternal, se inicia tras sus pasos, ¿verdad? Y los hermanos, pues vivían también desde esta dimensión. Por eso creo que Francisco puede ayudarnos muy bien a abrir los ojos ante la injusticia de las fronteras, como nos decían estos días, escuchando ayer el testimonio, ¿verdad? Entonces yo creo que puede, primero, a los que estamos aquí, a ti y a mí, nos pueden ayudar a abrir los ojos ante la injusticia de la frontera. Y puede animarnos también a otra cosa importante, a que nos comprometamos en la lucha por la causa de los refugiados. Las fronteras matan, lo sabemos, lo vemos cada día. Son muchos los que mueren en la frontera, pero, como decía también Luis el primer día, las fronteras son nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Francisco en la frontera descubre la oportunidad de su vida. No es una crisis de refugiados la que ahora vivimos. Son nuevas oportunidades para todos. Esto es lo que pasa, y no os preocupéis, no lo terminamos de entender. Y vemos, ¿sabéis qué pasa? Y digo, oye, esto es muy complicado. Es muy complicado porque no lo tenemos del todo elaborado. Lo tenemos en nuestra cabeza solamente. Lo hemos mirado desde la cabeza. Y sabemos que cuando nos implicamos en la vida o en una causa, la vida se nos complica. Imagínase nada más que tengamos en la familia una persona enferma, que tenemos que ir al hospital. Todo eso dice que es complicado. Hoy es que no llego, es que... ¿Veis? Esa es la complicación. No es que nos cuesta a los seres humanos. Por eso, Francisco, ¿qué hace? Pues puede ayudarnos a eso, a abrir los ojos y sobre todo a que descubramos una nueva oportunidad. Por eso continúo preguntando. Entonces, Francisco, ¿tú qué nos dices a nosotros que vemos esto por la tele, que vemos vallas por todas partes? Aunque cuando uno va por el avión arriba no vemos vallas en ningún sitio, no vemos fronteras. Las hemos puesto los seres humanos. Cuando uno va es el mundo, es la casa común, ¿no? Pero luego después los seres humanos, paz. Entonces le diríamos, ¿qué nos diría eso? Y él nos diría... Mirad, yo no sé qué deciros a vosotros hoy, porque estáis en el siglo XXI. Pero yo os voy a decir, dice Francisco, alguna de mis actuaciones. Quizás algunas de mis actuaciones pueden iluminar vuestras actuaciones hoy. Veamos algunas de las actuaciones que tomó Francisco. La primera, se fue a vivir fuera de las murallas. Ya sabéis que todas las ciudades, ¿verdad?, estaban amuralladas, había la puerta de entrada, no hace falta que nos detengamos acá, y que luego después el resto, los que no tenían nada, vivían fuera de las murallas sin protección ninguna a las afueras, ¿no? Él entonces, su opción, ¿cuál fue? Irme fuera de las murallas. Pero ¿qué le pasó? Que en aquel tiempo de Francisco había un movimiento comunal, que a Francisco le llamó mucho la atención. Oye, qué bien esto, qué cosa interesante. Unirnos, trabajar. Y se implicó en este movimiento comunal, ¿verdad? Pero al poco tiempo, este movimiento, pues hacían, tampoco quiero detenerme en detalles, pero también un poco por si no lo tienen así de todo de primera, este movimiento comunal llegaban a hacer un juramento igualitario que uniera a todos los miembros de la misma comunidad. De hecho, esto se hizo en la ciudad de Asís y esto le gustó mucho a Francisco. Pero al poco tiempo, ¿qué pasó? Él se da cuenta que lo único que había logrado en esta gente, seguían igual de pobres, igual de oprimidos, pero lo único que había logrado en el corazón de esta gente, que había cambiado su amor. Ahora el amor era como los ricos, el dinero. Entonces ya a Francisco no le gustó. Entonces decide romper con ese movimiento,
con ese nuevo amor, yéndose a los lugares de la pobreza. Por tanto, descubrió allí, más allá, ¿verdad?, de sus limitaciones, descubrió un soplo de humanidad. ¿Qué le proporcionaba? Le proporcionaba a las nuevas estructuras sociales que estaban naciendo en aquel momento, porque era un momento también fuerte, pues le estaban dando como un soplo de humanidad. O sea que Francisco, en la frontera, encontró salida real, social, a los anhelos que él tenía espirituales. Porque es lo que quería, y partimos, ¿verdad?, de lo que hemos puesto en la proyección. Él quería puertas abiertas, él quería un mundo en paz, un mundo en hermandad, ¿no? El sueño era hacer el sueño de Jesús, que los seres humanos seamos una gran familia en el amor, sin diferencia ni distinción. Esto lo captó del Evangelio y él lo quiso vivir a tope en su tiempo, ¿verdad? Pues entonces, Francisco, como hombre de frontera, ¿qué hace? Pues primero, se va afuera, a la frontera. Se va fuera de la sociedad. Sí, se va fuera de la sociedad. Porque en esta sociedad muy burguesa, de señores feudales, lo que proporcionaba era que iban detrás del dinero todos. Y este nuevo movimiento comunal se había convertido también a esto. Y andaban todos tras este señor que era el dinero. Entonces, ¿Francisco qué hace? Francisco rompió con esto. Y optó por un estilo de vida no honorable. Un estilo de vida sencillo. En aquella sociedad imperaba la violencia sistemática y la violencia política. Él optó por la senda de la no violencia activa. Esto es muy importante en Francisco, no violencia activa. En aquella sociedad imperaba una ignorancia deliberada de toda persona, ¿verdad? Olvidar a todo el que no era un poco relevante, un olvido total de la persona. ¿Qué hace Francisco? Él se va al lado de los que son irrelevantes, de los que no cuentan, de los que no significan para nada. Él no fue un marginado social, por principio. Ya sabéis que él es de una familia bien acomodada, burguesa, no le falta de nada, sino que la vida, eso es lo que el vídeo lo que vemos también al final es esto, la vida le hizo ver que en los márgenes había más posibilidad de vida que en el centro del sistema. El sistema burgués de aquella época, de señores feudales, no llenaba. Encontraba más vida en los márgenes. Lo que decimos hoy día, que no lo vemos nosotros. La frontera es lugar de vida. No es lugar, no es una crisis de refugiados. Es una gran oportunidad para todos, para todos. Lo que pasa es que necesitamos, y no tengamos miedo, ¿no? Vemos que quizás nos gustaría hacer más y no llegamos. Bueno, llegará tu tiempo. Ya el hecho de que habéis organizado esta semana 31 que lleváis ya de la paz y que este año hayáis querido pensar en los refugiados, ya es maravilloso, y que un grupito de gente de la comunidad queramos reflexionar sobre esto. A mí ya me parece muy importante. Luego no os preocupéis, llegará a hacer más cuando llegue, cuando llegue. Pero ya somos agentes transformadores en este mundo de hoy solo con tomar conciencia y solo con saber, aunque de todo el corazón no te lo digan, que en la frontera es lugar de vida. Que acogiendo hay más vida que no acogiendo. Que abriendo hay más vida que cerrando. Esto lo descubre Francisco de Asís. También, bueno, entonces fuera de la ciudad, fuera de la sociedad, fuera del sistema eclesiástico también, se va fuera del sistema eclesiástico, aunque no fuera de la iglesia. No. La sociedad, ya sabéis, por un poquito de historia, la iglesia estaba totalmente corrompida, la Edad Media, el papado, los curas, era un desastre. Por eso Francisco, cuando mira arriba, ve que se está, uy, hay una, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Repara mi iglesia? Pues sí, está rota, me voy a poner mañana a hacer el albañil. Pero eso no le pedía al Señor. Yo le decía que mirar el agujero que había en la iglesia, que estaba rota y se estaba cayendo, ¿no? Entonces, él no critica a la iglesia,
no la critica, no la fustigó ni por su poder ni por toda la riqueza que tenía, no censuró a los sacerdotes que vivían de qué manera. Sin embargo, veneró al Papa y dijo que los sacerdotes él no quería ver pecado, que lo único que quería ver es que le daban cada día el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, qué importante esto que dice Francisco, ¿verdad? Vivió en la comunidad de fe sin hacer el juego al sistema de la época. Él vivió como la fe radical en el Evangelio. Por eso digo, a mí no me vengáis poniendo remilgos al Evangelio. Yo lo que quiero vivir es el Evangelio de Jesucristo. Y toda la fuerza que queramos ver en Francisco está aquí, en el Evangelio y en Jesús. Pobre porque Jesús fue pobre. Opción por los más pobres porque Jesús vivió así y los apóstoles, y dice Francisco, y su pobrecilla madre. ¿Verdad? Por esto. Este es el principio, claro. Porque muchos hoy día pues intentan ver a Francisco como un agente social. No. Francisco realmente tiene que dar su opción por los márgenes y por los últimos es por el Evangelio. Es por Jesucristo pobre y crucificado. Entonces, fuera también, ¿verdad? Incluso quiere que los hermanos no tengamos ningún poder. Dice claramente en la segunda carta, dice, él quiso que sus frailes no aspiraran a cargos dentro de la iglesia, del sistema eclesiástico, que se mantuvieran en el llano. Yo quiero a mis frailes en el llano, porque si estáis muy arriba tenéis que hacer el juego a los de arriba. Os quiero abajo. Vivió en la comunidad de fe sin hacerle juego al sistema religioso. Y lo respetó desde el Papa hasta el último de los obispos. Pero no le hizo el juego. Y él los denunció viviendo pobre. Opción de vida. No te digo nada, yo quiero vivir así. ¿Pero cómo? ¿Vivir así? Con el privilegio de la pobreza, Santa Clara, unas mujeres viviendo también sin nada. ¿Cómo es posible? Pues sí. Es la forma de no violencia activa de Francisco en todos los campos. Fuera, por tanto, también del sistema religioso. Fuera de la cultura dominante. ¿Por qué fuera de la cultura? No que Francisco no respetara la cultura, la quería. Y quería que sus hermanos se instruyeran. Pero sabía que muchas veces los que estaban muy instruidos eran muy poderosos y aplastaban a los más pequeños. Por eso él dijo, tened cuidado también con los que están arriba. O sea, que no se separó del sistema, ¿verdad? Pero estuvo también fuera de la cultura dominante. Francisco quiso que sus comunidades no entraran en la dinámica de competir y estar por encima unos de otros. Él los quería hermanos. Por eso Francisco no optó por la frontera por motivaciones principalmente sociales, no, sino porque intuyó que en ese margen había más oportunidad para la vida evangélica. Él sabía que viviendo en los márgenes y con esta gente, con los pobres y más pequeños, tenía más posibilidad de vivir el Evangelio que si estaba viviendo con la élite de arriba, ¿no? Aunque nunca dijo, nunca critiquen a los que visten de gala. Lo único que criticaba, alguna vez criticó a sus frailes, porque muchas veces en alguna cosa se pasaron. Lo vamos a ver ahora también. Por tanto, él intuyó, y esto es importante como idea clave o central, intuyó que en los márgenes había una posibilidad grande de vida evangélica. Ahí tenéis también el otro punto, sigo un poquitín, estamos en la parte de la frontera, la llamada desde la frontera, voy un poquitín más rápido. La llamada de la frontera, por tanto, es como una voz que escucho. Oye, las llamadas que hoy nos llegan, ¿cuáles serán? Pues hoy estamos a la escucha de esas llamadas que nos llegan desde nuestra sociedad en la que estamos. La llamada de tanta gente que desecha el sistema que tenemos, el sistema capitalista. Mucha gente queda en la cuneta, ¿verdad? Muchos. La llamada que nos llega también de los persistentes despojados de derechos, ¿verdad? Porque a 60 años,
de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, la constatación es la de un gran fracaso en el cumplimiento de los derechos humanos. Por tanto, esa llamada nos llega también ahí persistente, de los despojados de derechos. Otra voz nos llega desde la frontera, esa llamada de quien no tienen ningún tribunal a dónde acudir, ni a dónde ir, ni a dónde pedir, echar una mano, ¿no? No tienen ningún tipo de respuesta a los anhelos, como veíamos anoche también en este muchacho, que todo el mundo tiene de justicia. Porque todas las personas tienen un deseo de que se haga justicia, de justicia, ¿no? Por tanto, nos llegan eso ahí. Otro grito nos llega también desde la frontera, desde quienes no tienen dónde comer, dónde dormir, ya lo sabemos, dónde estudiar, dónde ser curados. Y eso, en la época de Francisco, en grado superlativo. Nos llegan también las llamadas de que tienen peligro de caer en el abismo de la soledad y del olvido. La sociedad que vivimos, la gran ciudad, hace que nos olvidemos del otro muchas veces. El olvido de tanta gente, ¿no? Ese es otro grito que nos llega desde los márgenes. Otro grito que nos llega es la llamada de quienes no renuncian a su voz. Hay mucha gente que no renuncia. Este muchacho de anoche yo lo veía también, ¿no? Qué testimonio tan precioso. Aunque los acallen, aunque los sofoquen, aunque los enmudezcan, tenemos esta gente que no renuncia a su voz. Inmigrantes, transeúntes, estigmatizados sociales, desposeídos. Podemos pensar que no tienen voz porque no se les ve. Pero sí la tienen, esto es lo importante. Solo que no pueden hablar. No les dejan, porque no interesa lo que ellos dicen. A la sociedad le interesa otra cosa. Y sobre todo, nos llega fundamentalmente, las voces que nos llegan son de los crucificados de hoy, ¿no? Pueblos enteros que sufren hoy el peso de la exclusión del mundo, y donde más en África, cantidad de pueblos como si no existieran. Y este gran país que ha surgido, como nos dijo también el primer día Luis, con 70 millones de personas, que son los excluidos, los refugiados que llamamos. Por tanto, el reto de los invisibles es muy grande. Ese reto es el que escuchó Francisco, ¿verdad? No es que no existan, existen, pero no se ven. Y no se ven porque no se les mira. Son colectivos muy grandes, pero improductivos, invisibles. Por lo tanto, los tenemos lejos y los tenemos también cerca. ¿Cuáles son los lejos? Pues todo eso que sabemos, ¿no? Tantas enfermedades que no se curan, por ejemplo, una cosa tan normal como el Chaga. Yo he visto a morir gente joven de Chaga en un país como Argentina, ¿no? Que es un mosquito que tal y no tiene cura. Yo le pregunté, pero tu madre que me ha muerto un chico hace poco. Recién yo llegué a Argentina y me dice, estaba yo visitando un barrio así muy carenciado, y digo, tu madre, pero hoy qué joven ha muerto tu mamá, ¿no? Dice, sí, mi mamá murió de pobre. O sea, con este mal de Chagas. Pero, como digo, los tenemos cerca y los tenemos lejos. La enfermedad del sueño de África, las mujeres víctimas de la violencia sexual en África y en otros lugares del planeta, los niños perseguidos para ser convertidos en soldados, que esto es terrible, y los tenemos cerca. Los cerca son los presos ignorados, los transeúntes, los sin papeles al borde de la delincuencia, la gente que no tiene arraigo social, quien vive en la calle sin ninguna estructura, quien ha perdido toda referencia de familia. Bueno, pues estos son los invisibles. Y como digo, cerca y lejos. Pero están ahí, están ahí. Lo que pasa es que no les miramos. Y ellos nos dicen una cosa, ¿por qué no te implicas? Entonces Francisco, ¿qué hizo? Implicarse. ¿Qué hizo? Pues optar por asumir la fragilidad. Se acercó a la persona que sufre. Una condición, por tanto, irrenunciable para asomarse al mundo de los invisibles, ¿sabéis qué es? Asumir la fragilidad. Esto es importantísimo para la vida,
Pero esto es para el cada día nuestro, ¿eh? La propia y la de los demás. Porque la fragilidad es un componente esencial de la vida y lo tenemos que aceptar. Lo que pasa es que no lo aceptamos. Normalmente de nosotros aceptamos lo deslumbrante, lo maravilloso, pero lo frágil de nosotros no lo aceptamos. Entonces tenemos que empezar a aceptar la fragilidad que forma parte de la vida. Yo soy frágil, tú eres frágil, el otro es frágil. Y porque somos frágiles nos tenemos que apoyar unos a otros. La fragilidad forma parte de la vida. Las luces forman parte de la vida y también las sombras. Tenemos luces maravillosas todos los seres humanos. También sombras y son nuestras y las tenemos que querer. Por tanto, la fragilidad forma parte de la vida. La fragilidad encierra un secreto maravilloso. Y es que la verdad de que estamos necesitados de los otros. Y que esa dependencia no nos empobrece, sino que al contrario, nos hace más humanos. Yo necesito de ti también. Necesito de ti. Y todos necesitamos. ¿Quién dice? Lo que pasa es que no queremos necesitar. Los mayores que quieren, ahí te dicen, padre, yo que una muerte rapidita para no tener que molestar a los hijos. Cuanto antes no queremos, ¿verdad? No queremos, rapidito, que no queremos molestar, no queremos mostrarnos frágiles, no queremos que nos cuiden, no queremos... Todo eso está como muy negativo. Hay que empezar a aceptar la fragilidad, forma parte de la vida. Y abrazarla y que la vean nuestros niños. No tener miedo, porque forma parte de la vida, hay que querer la fragilidad. Hay que amarla, la fragilidad, y ponernos al lado de ella, ¿verdad? También en esa línea habríamos de aprender a valorar lo inútil, ¿no? Lo inútil. Lo que se considera inútil, lo no productivo, lo que no sirve de nada, lo que no produce. Sin embargo, todo el mundo puede generar, todo el mundo. Este pobre, esta viejecita puede generar solidaridad y amor. En una de las cosas que más impresión tengo yo en mi vida, de tantas cosas que afortunadamente el Señor me ha regalado ver en misiones, fue en el año 2009, sí, poco tiempo antes de hacer mi regreso yo a España definitivamente. Me dicen en la comunidad, un grupo de señoras que atendían a la gente un poco más, todos eran allí pobres, pero otros eran pobres, de nada. Dice, hay una señora que me parece que se está muriendo solita. Digo, ay, dime dónde es que me voy. Bueno, yo nunca en la vida he tenido, y mira que he querido a mi madre, y mira que he querido yo a gente, pero a mí nadie me ha consolado tanto como esta viejecita, verla. En un techito de paja, suelo de madera. Una mantita, si una mantita, si hubiera sido como esta, hubiera sido una joya. Arrinconadita, muriendo, delgada, como una pasita. Y con una sonrisa y así, diríamos, es inútil, esta vida no tenía nada en la casa. Yo digo, esto es la pobreza total. Ni un puchero, ni un puchero para calentarse un poco de agua en el fuego. Nada, en un rinconcito muriendo. Una sonrisa, ay, gracias, Padrecito, que ha venido. Pero a mí esa sonrisa de Dios la tengo en mi alma. No sé si la vida me dejará muchas cosas, pero esto sí, este rostro de Dios, yo lo he visto ya. Ya tengo bastante. Ahí tiradita, esta imagen no la podré olvidar, como no sea que pierda la cabeza, hasta el día que deje este mundo. Porque ha sido el gran signo de Dios para mi vida. Nada, yo digo, le fui diciendo a los compañeros, digo, es que no tenían nada, es que nada, allí tiradita, no sé, una manta, nada, muriendo nadie, nada, en un ranchito perdido, ¿no? Entonces, lo inútil, no. Todo el mundo puede generar solidaridad, una sonrisa y evocarte a Dios. Todo lo puede hacer, todos. También habrá que ir logrando, hermanos, tener una nueva mirada para percibir el sentido del sufrimiento, ¿no? Esa nueva mirada para ver qué sentido tiene el sufrimiento. Tras la debilidad se encierra un misterio de vida lleno, maravilloso, ¿no? Y por otra parte, centrarnos en el débil.
Sí, decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Cáritas? ¿Por qué acción social? Lo importante, mirad, os voy a decir, y con esto termino esta parte para pasar a otra, para no ya dice, lo importante es siempre, no se olviden nunca de esto, es el débil y su situación. El débil y su situación. Nosotros hemos de plegarnos al débil, servir al débil. No porque el débil sea más, no porque sea más, sino porque su necesidad es mayor. Por eso yo me tengo que volcar a él, porque su necesidad es más grande. No porque nos lo enseñó el hermano Francisco, ¿no? Pero esto lo vimos también en tanta gente. Yo esto lo aprendí también de Madre Teresa de Calcuta, esta mujer que ha transitado nuestras calles y nuestros pueblos. También cuando estábamos con Severino en Madrid, tuvimos la visita nosotros de la Madre Teresa, estudiando en el año 80 en la universidad. Yo conocí por primera vez a la Madre Teresa de Calcuta, que tenía el lema que dijo también Luis la otra noche: no quiero cosa grande. Era una franciscana de alma. No quiero cosa grande, cosas pequeñas, en lugares pequeños, gestos pequeños. Así se transforma el mundo. A mí también es otra de las cosas que me quedó en mi vida. El mundo se transforma no por los poderosos ni por la fuerza, no. El mundo cambia cuando tú has cambiado, Paco. Tú has cambiado, el mundo ya es mejor. Entonces, cosas pequeñas, todos podemos hacer en lugares pequeños, gestos pequeñitos. ¿Quién no puede hacer? Claro, si nos empeñamos en arreglar el problema de los refugiados, no solucionamos nada. Pero un pequeño gesto, chiquitito, tú lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer. Eso es lo que cambia el mundo. Y esta es la filosofía de nuestro hermano Francisco de Asís. Y es la que yo vengo un poco a recordaros, porque lo sabéis, ¿verdad? Y pasamos a la otra parte, ¿verdad? Porque es preciso que estas certezas nunca se borren de nuestro horizonte. Hay cosas que no se deben de borrar. Por eso no tenemos que temer. No tenemos que temer la complicación de la implicación. ¿Me explico? Cuando nos implicamos en algo, nos complicamos. Si tú te implicas en algo, y entonces eso es lo que nos da un poquito de miedo, a mí también, porque pero en el fondo luego un cristiano tenemos que ser Eucaristía, que nos coman, tomad y comed. Y entonces tenemos miedo que nos coman, porque si tú te implicas en una persona pobre, en alguien necesitado, y a visitar a un enfermo, y ya te complicó. En el sentido ¿no? La implicación complica, pero no hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo. Es lo primero que nos viene, ¿no? Y yo ahora, ¿cómo complicarme? Esto es muy complicado, ¿no? Porque en realidad, mira, toda acción humana tiene sus complicaciones. Toda acción humana. Todas. Desde luego, quien no quiere complicarse la vida en nada, pues que no entre en estos asuntos porque son un poco complicados, la verdad que sí. Complicados en este sentido, pero ahora diré, complicados de que un poco nos rompe, pero luego después gozan, ¿no? Esta pequeña comodidad que todos queremos tener, nuestro tiempo, nuestro lugarcito, que no me vayan a pedir demasiado, que no... Bueno, todo progresivamente, no te angusties. Por eso no tengas miedo, nos dice el hermano Francisco, a lo que puede suponer implicarte en algo. No tengas miedo a eso, ¿verdad? Es preciso, por tanto, que estas certezas pues no se borren nunca de nuestro horizonte, ¿no? Por eso cree Francisco que el socorro a los pobres, él cree, no es caridad, sino simplemente justicia. Les corresponde. Y hay cantidad de textos, que no me voy a detener ahora, si no nos haría muy largo, que Francisco nos habla de esto. No se trata, ¿verdad?, de devolver lo que le pertenece a los desheredados. Si a algunos en el mundo les sobra mucho, les sobra mucho, es porque hay muchos que necesitan eso que les sobra a todos estos, ¿verdad? Por eso Francisco cree que el socorro a los pobres no es caridad. Se trata simplemente, él dice, de devolver lo que les corresponde. También él puso rostro, ¿no?, a esto. Y en su tiempo, puso rostro a el hambre. ¿Y cómo hizo? Denunciando el hambre, haciendo huelga de hambre, no, viviendo austeramente. Él vivió austero.
vivió austeramente. Austeridad de vida. En aquel tiempo, los poderosos, ¿cómo comían? Mira, os voy a decir porque es un dato muy curioso. Dice, las ordenanzas de la corte de Pedro el Ceremonioso, que sabemos quién es por historia, si hemos estudiado un poquitín, se establece lo siguiente, que el plato del rey debía ser servirse comida para 8 personas. En el de su hijo, o en el de, por ejemplo, del arzobispo, del obispo, había que poner 6 raciones, como para 6 personas. Y el de los caballeros o otros clérigos, 4. Francisco vivió esto, porque estas ordenanzas salieron. Cree que la mesa ha de ser realmente pobre. Y se entera que en una comunidad de hermanos suyos, de hermanos nuestros, el día de Navidad, pobre fraile, porque quisieron hacer un poquito más de extraordinario, y bueno, sacaron... ¿Y él qué hace, Francisco? Se viste de pobre y golpea la puerta, no le abrían. A la comunidad de los hermanos, vestido así bien harapiento para que no le conocieran. Ay, por el amor de Dios, yo quisiera. Y dice, pero esta mesa, pero vosotros no sois hermanos pobres, esta mesa está muy completa. A los hermanos, ¿verdad? Pero él, la opción de él fue vivir austero, sin más, ¿verdad? Con su estilo de vida, Francisco mira también al mundo, ¿verdad? Al mundo de los transeúntes, con su estilo de vida, ¿no? Y él dice que los hermanos no deben de tener miedo de mendigar. Concretamente, los frailes deben vivir a gusto, dice, tenéis que vivir, y lo tenemos en la regla nuestra, de los franciscanos. La primera regla 9, dice, los frailes tenéis que vivir a gusto con los mendigos de los caminos. Ese colectivo invisibles por su pobreza, su itinerancia y también su locura, porque en la Edad Media había cantidad de locos que vagaban errantes y eran los más marginados, lo mismo que las señoras, las mujeres, tremendamente, los ancianos, eran considerados realmente así, ¿no? Por eso Francisco emprende un camino nuevo. El camino nuevo que le viene marcado por el Evangelio. Y el camino de Francisco, su opción es un gran reto para nosotros, es la frontera. Y él lo dice con esta palabra, aquello que me parecía amargo se me convirtió después en dulce, ¿no? Entonces, Francisco encontró en la frontera las salidas a sus anhelos espirituales. Esos anhelos que él tenía, lo encontró ahí, en los pobres, en los pequeños, ¿no? Y ya sabemos que una espiritualidad está viva en la medida que se la recrea. Nosotros no sé si le llegamos a Francisco ni aquí, pero bueno, es un reto. ¿Qué reto se nos presenta hoy a la espiritualidad franciscana? Muchos. Pero la frontera será el lugar para, a la luz de la fe, aprender a vernos a nosotros mismos. Y no cerrarnos. La frontera tiene que ser, para nosotros los franciscanos, y para aquellos que quieran llamarse cristianos, tienen que ser un lugar muy especial también, para vernos a nosotros y aprender a ver a Cristo en la alambrada. En esas alambradas de la frontera, y a vivir pendiente de los otros para intentar remediar sus necesidades, que es un poquito lo que tenemos que hacer. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Por eso se necesita, decía Francisco, no solamente que yo sea profeta, sino que nuestras comunidades sean un estilo de vida profética. La respuesta personal será imprescindible, muy importante. Brotará pujante cuando el grupo como tal es profético. Pero una cosa hay que tener en cuenta. Solo se puede lograr esta paz que anhelamos, esta paz mundial, solo se logra a través de la transformación interna del individuo. Esto también es madre en la espiritualidad franciscana. Por eso muchas veces la paz, bueno, la guerra la tenemos todos dentro. Mientras no estemos nosotros pacificados por dentro, no habrá paz en el mundo.
La paz debe desarrollarse en primer lugar dentro de cada uno, dentro. Francisco de Asís está convencido de que el amor, la comprensión y la generosidad son los fundamentos básicos para la paz. Solo cuando estos sentimientos germinen en el interior del individuo, llegará la paz verdadera que necesitamos. Hay una parábola muy bonita de un hermano franciscano de nuestras Florecillas que se llamaba Fray Cecilio. Ya sabéis que los frailes, lo mismo San Antonio, que los grandes santos del pasado, pues tenían una afinidad muy grande con los animales, con el lobo, con las aves, los peces. Era muy típico, no solamente en el mundo franciscano, sino también en los padres del desierto, están llenos de anécdotas que tienen con animales. Bueno, pues el bueno de Fray Cecilio intentaba pues predicar por separado al halcón, ya sabéis el halcón, lo que es el halcón, ¿no? Que se come pájaro que ve, pájaro que se come. Y a los gorriones. Y entonces les estaba hablando del amor, al halcón y al gorrión. Tras algunas dificultades de lenguaje, ¿qué pasó? Pues que lograron entender. El halcón entendió que era el amor y el gorrión entendió también que era el amor. Y entonces Fray Cecilio, después de mucho tiempo, se va tranquilo. Qué bien, el halcón ha comprendido que es el amor y el gorrión también. ¿Pero qué pasó? Apenas Fray Cecilio se da la vuelta, un halcón atrapa y mata al gorrión. Entonces, claro, Fray Cecilio, tantos años ahí predicando, desconsolado, pobre, el cándido hermano, pues piensa que su labor de 2 años de predicar ha sido una tarea perdida. Entonces San Francisco, pero hermano Francisco le dice, oh, mi querido Fray Cecilio, yo no te envié a predicar el amor, yo te envié a cambiar el mundo. Porque en el fondo, ¿qué pasa? En el fondo, no interesa tanto hablar del amor cuanto intentar hoy, en este mundo de hoy, sentar las bases de una nueva sociedad. Esto es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Porque solo se puede lograr lo que anhelamos a través de la transformación interna del individuo. Solo decir. Porque en el fondo, pues eso, lo que interesa es tener una buena base. Por eso cuando una nueva sociedad empieza a florecer, cuando hay transformación interior del individuo. Cuando empezamos a ser conscientes de esos pequeños actos, no os olvidéis de esto, de los pequeños actos. Cosas pequeñas en lugares pequeños cambian el mundo. Esto es de la Madre Teresa de Calcuta. Gestos pequeños en lugares pequeños cambian el mundo. Porque la espiritualidad franciscana es esto también. La espiritualidad franciscana es una espiritualidad de los sentidos y de los ojos abiertos. Cuidar, escuchar, ¿no? Escuchar. Y ser escuchado. Grito de muerte de los leprosos, yo lo voy a unir para sintetizar, porque quiero terminar en 6-7 minutos, lo voy a sintetizar un poquitín, ¿no? Que en el esquema que os he dado. Grito de muerte de los leprosos, San Francisco va a la periferia, a la frontera, porque los leprosos ya sabéis que tenían que vivir fuera de la ciudad. Y con una campanita, si iban un poco, tocaban, pues él se va con ellos. Pero su grito de silencio fue escuchado por los leprosos, también lo escuchó Francisco, y se fue, y la hermana Clara también. Al principio, leproso, leproso, y Clara se iba huyendo. Un grito y un grito. Podemos unir estos gritos de fronteras con ese grito, ¿verdad?, que hemos escuchado de muerte días pasados. Ese pequeñito Ailán, con su camisita roja, con ese pantaloncito azul, lanzaba un grito desesperado al mundo.
para lograr una solución. Desgraciadamente, él no podrá ya, este niñito, Ailán, con su voz ahogada en el agua, no podrá, ¿verdad? Pero es una voz desde la frontera. Ese niñito con su voz muertecito ahí en la costa, yo no creo que nadie no nos hayan saltado por lo menos las lágrimas al ver a Ailán ahí. Esto es uno de los gritos de la frontera, hermanos. Miles de personas han tenido que acercarse a la cómoda Europa para ser escuchados y conocer que lo que piden es una vida mejor y que tienen derechos. Y yo os lo digo también por si queréis tener pedagogía para trabajar un poco esto de los marginados y esto de la frontera. Yo me tengo que poner en el lugar del otro. Si no te pones en el lugar del otro, tú no entenderás nunca. No entenderemos este tema. Yo tengo que decir, este niño, esta familia, sean musulmanes, nos caen, estos son yo. Estos son yo. Me tengo que poner. Solamente de ahí se puede entender este tema. Se puede trabajar y podemos ser verdaderamente solidarios. El pequeño Ailán formaba parte de un pueblo, el pueblo de los que han tenido que dejar todo hasta perder la vida. Su muerte no puede dejar al mundo indiferente. Se hace necesaria la acogida incondicional, ¿verdad? No podemos negar la humanidad que nos hermana. Dar la espalda a los refugiados supone negar la fraternidad. Estamos llamados a vivir fraternalmente. Por eso ir pensando, podemos hacer algo en este tema. No pongáis cosas grandes. Algo. Quizás concientizarnos, sensibilizarnos. Pensarlo y lo vamos a hacer al final. Vamos a decir qué podemos hacer en este tema. Debemos tomar conciencia de los problemas reales de esta gente, ¿verdad? De los refugiados. Debemos ir más allá. Todos somos poseedores y ellos son poseedores, sobre todo esta gente, como yo escuchaba a este muchacho anoche, que le convierte en luz. Y en esta antorcha que ilumina, las raíces de la guerra y de la frontera las ilumina y son caminos de paz. Por eso creo que debemos seguir trabajando a nivel personal y comunitario hasta que podamos contemplar los cuerpos de los niños de la guerra, de los niños de la calle, de los niños de Siria, de Uganda, de Somalia, de Etiopía, etcétera, etcétera, como si fuera el nuestro. Hasta que el hambre y el sufrimiento de todos los cuerpos sean el nuestro. Entonces las discriminaciones habrán terminado y empezará la era del amor real. Este es lo que predica Francisco. El amor real, el corazón ligero que dice él. Por eso cuando podemos contemplar a todos los seres humanos con los ojos de la compasión, podremos realizar una labor que alivie su sufrimiento. ¿Seremos capaces de mirar a los demás y de reconocernos en ellos? Pues voy a dar dos cosas que son la transformación del mundo desde el afecto y la ternura. La primera viene de tres palabras: acompañar, servir y defender. La primera viene desde el mundo que hacen los jesuitas en el servicio de jesuitas a refugiados. Desde hace 35 años los hermanos jesuitas vienen realizando una labor maravillosa, articulando estas tres palabras: acompañar, servir, defender. Quizás puedan también inspirar nuestra solidaridad, nuestro compromiso y sobre todo nuestro corazón, a nivel personal y a nivel comunitario. Estas tres palabras, como digo, son muy importantes. Acompañar, servir, defender. Acompañar, ¿qué significa? Permanecer junto a la persona, escuchar su historia, reconocerla como persona, establecer una relación personal y un vínculo, no estar al lado. Si la mayoría de las veces no vamos a hacer nada, pero escuchar. ¿Quién no puede hacerlo? Igual como, no, si no tienes que decir nada, ahí que está muy mal, digámosle no tienes que decir una palabra, poner la mano, tomar la mano. Oye, eso es tan bonito, mirar a los ojos. Recuperar el gesto, ¿verdad? Recuperar el gesto. Recuperarlo en la vida. Aprender a mirar de frente. A mirar. Servir. Encarna la decisión de construir juntos
alternativa, ¿verdad?, a este mundo de hoy, ofreciendo quizás, yo qué sé, no soluciona la vida, pero quizás en ese sitio tan largo puedes ofrecer un poquitín de educación, un ratito, 2 minutitos, 5 minutos, una pequeña formación, actividades que dignifiquen esta espera tan larga y que eviten que las personas acaben cayendo, esta pobre gente, en depresión, en desánimo. Defender exige analizar, que es importante en nosotros, analizar, entender, ver las causas que hace todo esto, que tantos millones de personas tengan que vivir refugiadas, ¿no? Y sobre todo lo más importante, incidir en las raíces profundas de los conflictos armados. ¿Por qué esto? ¿Esto por qué? Pues qué importante estas pequeñas cosas que nos vienen. Y luego también, si queréis, desde la espiritualidad franciscana para este tema, porque la espiritualidad franciscana es amplia y acotaría muchos terrenos, pero para este campo algo podemos hacer. Cuidado, afecto y ternura. Son 3 valores del franciscanismo. Es lo que decimos en esa oración de paz que nos sabemos de memoria. Hay una filósofa, Carol Gilligan, que señala que es un concepto democrático, dice ella. El cuidado, dice, es una ética humana. Dice, cuidar es lo que hace a los seres humanos, que nos podamos cuidar, que cuidemos de los demás y tengamos capacidad de cuidar al otro y de preocuparnos por el otro. Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Y las palabras en franciscano para este tema son cuidar, afecto y ternura, que pueden ser resumidas en una palabra, la palabra compasión, que es lo que Mindfulness está trabajando tanto ahora, ¿verdad? Que se está trabajando también en clínicas, en hospitales, el tema de la compasión, que es tan importante para la posmodernidad. En el sentido de compasión es sentir con. Yo no te voy a solucionar la vida, pero quiero sentir la vida contigo. Quiero sentir tu preocupación, porque tu dolor a mí me humaniza. Yo no tengo para solucionarte la vida, ni de tu familia, pero quiero sentir contigo. La posmodernidad tendrá que caminar por aquí. Necesitamos caminar por aquí. Y necesitamos crear esta conciencia de que hay que caminar por aquí. No nos queda otra. Caminar por aquí. La espiritualidad franciscana puede ser un buen medio para esto. Y por último, hermanos, compasión, sentir con, en este sentido, 6 palabras de la pedagogía franciscana. Primera, cultivar la tolerancia. Pedagogía franciscana. Cultivar la tolerancia. Es decir, saber ver y apreciar la diversidad cultural para ofrecerla a las nuevas generaciones, a nuestros niños, al niñito, a estos niñitos, es decir, lo cultural, la diversidad cultural, esto no es un mal, esto es una riqueza. Segunda, pedagogía franciscana. Cultivar el testimonio de la verdad del sufrimiento. El sufrimiento humaniza. Ya ha habido demasiado dolor innecesario a través de los siglos. Las guerras que hemos padecido y los pueblos padecen, nosotros sabemos también. Tercero, espiritualidad franciscana, cultivar la fraternidad. El mundo humano y el mundo también subhumano, toda la creación es hermana, estamos todos hermanados. Yo no puedo tomar a un conejito como una cosa, a un ave no la puedo tomar como una cosa, ¿verdad? Si la tomo como cosa, no. El franciscano, esto es para otro tema, es para cultivar el mundo humano, sushumano. Si deseamos vivir, trabajar y aprender juntos, podremos aprender mucho de los errores del pasado, pero sobre todo proyectaremos mejor el futuro. Si tienes un hijito, tu hijo, toma a tu hijo de la mano, invítale a salir, llévatelo al parque, patear una pelota, siéntalo junto a ti en el césped, ahora que va a ser primavera, contemplar la hierba, las florecillas que van creciendo entre los tallos, hazlo que contemple el cielo, que pueda ver la luna,
Respirar junto con tu hijo, con tu niño. Sonreír juntos. La educación de la paz es esto. Esto es la educación por la paz, no es otra cosa. Si sabemos cómo apreciar estas cosas hermosas, estar con tu hijito, disfrutar de la naturaleza, amarlo y que él ame y ame todo lo creado, la paz está a nuestro alcance en todo momento. Está en cada aliento, la paz está a cada paso. Quinto, es fundamental que desarrollemos una cultura de la paz y de la no violencia franciscana. No violencia. Hemos expuesto cómo San Francisco sale a la frontera sin hacer líos, sin hacer bulla, testimoniando con la vida. Y hacer de esa cultura, pues compromiso en nuestras comunidades, en la iglesia, en las comunidades del barrio, en las asociaciones populares y familiares. Y sexto, debemos cultivar esa espiritualidad de Francisco, que es una espiritualidad que intenta vivir lo que Gandhi dijo posteriormente, pero anteriormente lo había dicho Francisco. Debemos convertirnos en el cambio que queremos para el mundo. Pero tú te tienes que empezar a convertir hacia él. Y termino ya, 2 líneas, pero esto es precioso, porque es un testimonio de un franciscano, que se llama Un hermano nuestro, que ha escrito, para mí, yo lo sigo mucho, es un chat muy viejito, es francés, se llama Eloy Leclerc. ¿Lo conocéis? Pues Eloy Leclerc, ya sabéis su trayectoria, su vida, en los vagones de la muerte de Hitler. Era un joven francés, bueno, con ganas de futuro y esperanza, y bueno, le tocó vivir en esos vagones de la muerte. Y él, y por medio del encuentro con el hermano Francisco, lo que podía haber sido en su vida escribir desde la amargura a la amargura, todas las amarguras que vivió, para él también, como en Francisco, lo amargo se le convirtió en pura dulzura. Y entre muchas cosas que él dice, pues para este tema nuestro he recogido estas palabras. Y si te encuentras en el camino con un refugiado, con un miserable, con un ser dolorido o desesperado, cállate y escúchalo. Llena tus ojos de su presencia, de su existencia, hasta que él mismo descubra en tu mirada que existes de veras y que tú eres su hermano. Entonces encontrarás los gestos y las palabras oportunas para con tu hermano refugiado. Y quizás no haya nada que decir o que hacer. Él existe. Tú, porque lo has mirado, lo has hecho existir. Tú has sido Dios para tu hermano. Entonces, tú oirás el canto de la flauta nueva. No serás un violento o un depredador. Conocerás la alegría divina de existir. Tendrás un corazón ligero. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón ligero a los que estamos aquí y hemos participado en este encuentro. Ya algunos tenéis prisa, vamos a terminar pues con una pequeña oración chiquita, con una música que vamos a poner, y con eso vamos a terminar. Os dejo, no lo pregunto ahora porque un poco ya se nos ha hecho medio tarde, pero si pensáis algo de esto, en palabras así, ¿qué podemos nosotros hacer a todo esto que hoy vivimos, a todo esto que hoy sentimos en este mundo? Estamos un poquitín para orar en un momento. Cuentan las mujeres ni los niños, cuentan quienes vagan marginados,
resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Eres tú. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños. Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Eres tú. Podéis ir en paz, hermanos. Gracias por haber.